Jessica, María Luisa y Harrison Perea Zamora. ¿Listo? Bueno, pues nada, agradecerles por el espacio. La intención de este espacio en la mañana de hoy es poder ir reforzando temas de movilidad, de seguridad vial. Recuerden que esto no es un curso para sacar la licencia, esto no es un curso para ahorrarse un descuento de un comparendo, sino que realmente estos espacios tienen por objetivo dos cosas. La primera, procurar dejar la semillita en cada uno de ustedes para buscar la transformación de los hábitos pues claramente de los malos, porque si tenemos buenos hábitos hay que potenciarlos. Es decir, que toda la formación en movilidad o en seguridad vial hoy por hoy tiene por objeto transformar hábitos y potenciar esas habilidades cívicas o humanas en movilidad. Y dos, prevenir eventos, ¿cierto? Prevenir eventos de cualquier naturaleza, ¿sí? Ya sea cuando el trabajador sale el domingo de jugar fútbol y va para la casa en la moto o en el carro, o incluso en el marco laboral, porque la seguridad vial no es un elemento solo para el trabajo, sino es un elemento que se aprende para la vida, ¿vale? A medida que vayamos debatiendo el objeto de estudio de hoy, de charla, muy buenos días, Isnardo. Entonces, a medida que vayamos debatiendo el objeto de estudio, estaremos también abriendo espacio para las preguntas. Nosotros recordemos que el año pasado tuvimos la posibilidad de ver un tema inicial. Por ende, yo creo que para los que no asistieron el año pasado, vamos a arrancar en estos primeros 5 minutos haciendo un recorderis del tema que veíamos como para ponernos en materia. ¿Listo? Como para que todos estemos en la misma línea basal, como en el mismo punto de arranque y de pronto no tengamos luego preguntas que posiblemente ya puedan quedar resueltas acá en el tema del resumen. Entonces, les habla Mario García, como les digo, ingeniero asesor de Sur hace muchos años. ¿Qué preocupa hoy al país en materia de movilidad? Ahí, María Luisa, ¿me escuchan bien, porfa? Antes de cualquier cosita y de arrancar, hagamos validación, ¿sí? De mi parte, sí está bien. Perfecto, listo. Buenos días, Vale. Mario. Sí, se Excelente. escucha perfectamente. Perfecto, equipo. Muchísimas gracias y a todos por estar atentos. Listo. ¿Cuál es la preocupación del tema de movilidad hoy? Primeramente, el Estado colombiano. Sencillo, el número de muertos. En la pantalla resumen las 3 formas de muerte violentas más comunes que tiene Colombia en una década puntual de estudio, que es entre el año 2007 y 2016. ¿De dónde se sacan estos datos? De Forensis, que es el estudio de medicina legal y ciencias forenses. Listo. Homicidio en azul, primera causa de muerte violenta. Accidentes de transporte en rojo y en amarillo sociopolítica. La azul y la amarilla, es decir, homicidio y violencia sociopolítica en descenso y movilidad en una leve tendencia al alza. Nos vamos a centrar solo en movilidad, ¿no? Nosotros hoy vamos a hablar del fenómeno vial, no de los elementos de, digamos, sociopolíticos que tiene el país, ni del tema de riesgo público por homicidio. Entonces, aquí aparece un tema importante antes de pasar por acá, y es que incluso 2022-2023 también eran las 2 primeras causas de muerte, homicidio y eventos de transporte la segunda, o sea que se sigue manteniendo esa estadística que está allí. En los últimos 7 años, ¿cómo se distribuye la mortalidad en Colombia? En promedio 7.200 muertos cada año, siendo, como primer dato estadístico de importancia, el motociclista el actor vial que más fallecidos pone, 54% de la media nacional cada año. 26% peatones, 13% ocupantes de un vehículo o sus conductores y 6% ciclistas. 86% de las causas que originan un muerto en la vía se atribuyen, según Agencia Nacional de Seguridad Vial, a fallas en el comportamiento humano. Ya vamos a entender algunas, incluso si lo vemos por este lado, la Agencia Nacional por aquí nos muestra uno de sus portales en donde, a ver si nos podemos redirigir en un momentico hacia el Observatorio Nacional, y ahorita lo veremos en vivo y en directo para que ustedes también, de pronto, por cultura general, esto es un tema de cultura general, aprendan, ¿por qué no?, digamos, a interactuar con este sitio. Entonces aquí vamos a entrar rapidito. Simplemente, digamos que el observatorio es una página pública en donde hoy todos los organismos de tránsito deben ir cargando en tiempo real los accidentes que ocurren. Entonces vamos a poner un ejemplo. Secretaría de Movilidad, que es la que administrativamente dirige a los agentes de tránsito en Bogotá, tiene la obligación jurídica de subir en tiempo real esos accidentes de los que participe la autoridad. Entonces recordemos un concepto. Hoy en día, la ley 2251 del 2022, que entró en vigencia en el 2023, se llama la ley Julián Esteban. Esa ley indicaba que los choques simples ya no eran de alcance de la autoridad competente, es decir, los choques con solo daño de latas ya no eran investigables o la autoridad de tránsito no estaba obligada a montar un croquis o un IPAT, informe policial de accidente de tránsito, que la autoridad de tránsito solo debería intervenir
en los eventos en donde ocurra un herido, es decir, que técnicamente en la ley se denominen choques complejos. Entonces, bueno, aquí usted empieza a ver cifras de año en curso, en fin, eso se presta para, eso es puro Power BI, entonces esto se presta para tener data en tiempo real. Esperemos a que cargue. Y entonces nosotros desde aquí podemos empezar a analizar, ¿cierto? No es que quiero analizar todos los departamentos o quiero analizar solo uno, entonces vamos a irnos, por ejemplo, con solo Bogotá, ¿cierto? Y vamos a irnos con Bogotá, entonces aquí ya técnicamente empiezan a aparecer las cifras de Bogotá. Entonces, en el año 2024 a la fecha iban corridos 172 eventos, para el año 2015 traemos una leve reducción, 139, ¿cierto? Esto es una tasa alta, ¿no? Entonces la diferencia entre 24 y 23 en este momento es del 33%, o sea, Bogotá viene haciendo un muy buen trabajo en temas de reducción de eventos. Otros municipios del país están en un serio problema, la verdad, porque la estadística general de Colombia nos muestra que incluso el país viene en una desmejoría estadística, ya lo vamos a validar acá. Entonces, otro de los elementos es cómo ese mismo portal, porque esto es tomado del mismo portal, cómo ese mismo portal nos permite entender cómo se ha afectado en la movilidad el tema de los peatones, por ejemplo, y el tema de los usuarios de moto, que son los dos actores viales que por eso tienden a tener un color más naranja oscuro que los otros, porque son los que mayor número de víctimas colocan en la estadística. Hablábamos también en ese resumen que una tercera parte de los muertos por accidentes de tránsito a nivel laboral, por lo menos de lo que reporta RL Sura, son una tercera parte conductores, es decir, el mensajero, el conductor de carga, el conductor de personas, pero el 66% de esos fallecidos desafortunadamente son personas que no tienen una función directa de conducción, pero que sin embargo el Estado entendió, o más bien, perdónenme ahí, la naturaleza de su contrato laboral indica que si bien no fueron contratados para conducir, deben movilizarse de un lugar a otro para poder cumplir con el contrato de trabajo. Entonces aquí están asesores técnicos como muchos de ustedes, mecánicos, supervisores, asesores comerciales, representantes de ventas, ¿cierto? Auditores, entonces, personas que no fueron contratadas para conducir, pero que se deben movilizar como conductores de un lugar de trabajo a otro para poder cumplir con la misionalidad de su contrato y con sus funciones laborales. Entonces, aquí empieza lo interesante, ¿no? Y es que 2/3 de la estadística están acá, en personas que técnicamente no tienen roles directos asociados con la conducción desde el contrato laboral. Por eso Sura debate mucho el concepto de, venga, es que aquí en esta empresa no hay conductores, pero hay 120 asesores comerciales. Entonces, no, a ellos yo no los necesito capacitar en seguridad vial porque ellos no son conductores en el perfil del cargo o en el contrato laboral, pero en la realidad sí ejecutan la conducción para poder cumplir sus funciones. Entonces, por eso se procura trabajar desde allí y hoy incluso la norma, que es la resolución 4595 del año 2022, indica que se debería llegar en materia de seguridad vial a todos los actores viales de la organización. ¿Listo? Observábamos también en ese resumen por qué Colombia se mueve mal. Colombia se mueve mal porque nos ha costado históricamente mucho trabajo entender que nos guste o no, el peatón tiene el primer rol de importancia en la vía pública. En segundo lugar, el ciclista. Tercer lugar, los sistemas integrados de transporte público. Cuarto lugar, la carga y la maquinaria amarilla. Y en quinto lugar, su carro y mi carro, su moto y mi moto, el servicio particular o de placa amarilla. Esto incluso es un buen principio de movilidad de la Unión Europea, se cascadeó desde la Organización Mundial de la Salud y se determina que así debería moverse una ciudad. Se debería ser el orden, procurando que las ciudades se alejen de los hábitos en rojo, se alejen de estos hábitos en rojo y se acerquen mucho más a los hábitos en verde. Listo, por eso vemos hoy ciudades como Ámsterdam, que es capital mundial de la bicicleta y tiene unos conceptos de movilidad mucho más avanzados que el resto del mundo, porque han trabajado muy duro este tema. Hoy en Colombia, en muchas ciudades del país, incluso todavía se carece de una prelación absoluta y de un respeto, digamos, innegociable hacia el peatón y el ciclista, ¿vale? Entonces, ese es un punto importante a tener en cuenta aquí y a favor también del concepto que estamos abordando. 94% de la totalidad del parque automotor en Colombia hace parte del servicio particular. Más o menos Colombia en este momento debe tener unos 19 millones de vehículos matriculados en el RUN y en Colombia se necesita un vehículo para movilizar a 2.9 habitantes en promedio estadístico, mientras que en otros países del mundo sin ningún problema se podrían movilizar hasta 7 habitantes por vehículo, ¿vale? O sea, es la media.
Está desincentivado el uso de transporte particular porque hay unos excelentes sistemas de transporte público y hay unos excelentes culturas, digamos, hay una cultura muy buena en el tema de adopción de bicicleta y otras formas de movilidad sostenibles. Vale, aquí este dato era cierre de 2023, dato por confirmar a cierre de 2024, que ya salió el primer informe de parcial del RUN. Aquí está la distribución entre 2019 y 2023 de cómo son los datos en Colombia, siendo Bogotá, junto con el departamento de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, los cuatro, o bueno, los tres departamentos más siniestrados a nivel de número de víctimas. ¿Vale? Esto no se mide por número de muertos, esto se mide por número de víctimas fatales por cada 100.000 habitantes. Número de víctimas fatales, perdónenme ahí que me toca con el mouse, por cada 100.000 habitantes. Entonces, técnicamente esta tasa es lo que a veces permite comparar las ciudades, esa tasa de muertos por cada 100.000 habitantes. Dentro de esas tres, una de las tasas más altas la tiene hoy Cali como ciudad, ¿cierto? Entonces hay que seguir trabajando los elementos de cultura ciudadana y de seguridad vial muy fuerte, porque pues, es un fenómeno que sigue afectando de manera visible. ¿Y cuáles son las causas más recurrentes en la mortalidad vial? De acuerdo a la estadística inicial, excesos de velocidad, primera causa, distracciones mientras se conduce, segunda causa, tercera causa, embriaguez en la conducción, cuarta falla del peatón, quinta falla mecánica, sexta mala condición de la vía, séptima contravía y octava condición ambiental deficiente. En resumen del cuento, por eso una de las primeras diapositivas se atrevía a confirmar que el 86% de los eventos o más se obedecían a fallas humanas. Si usted suma este 40% de velocidades, este 29% de distracciones, casi este 10% de embriaguez, la falla del peatón, sobradamente se supera ese porcentaje. Podríamos llegar a pensar que estas últimas cuatro no tienen una incidencia humana directa, a excepción de la falla mecánica en la cual pues sí pueden haber unos elementos de negligencia o de descuido con la integridad mecánica del automotor. Listo, entonces hasta ahí ese es el resumen que les he prometido en este primer momento de la charla. Esto era todo lo que se observaba hasta acá. Listo, preguntas hasta ahí, equipo. Abramos un primer momento la sala para ver ustedes qué preguntas pueden llegar a tener en torno al tema de, digamos, de debate o de estudio el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hasta el tema, hasta ahora entramos en el resumen de una charla que hicimos anteriormente. ¿Listo? Entonces ya vamos a retomar el segundo tema de hoy. Bueno, preguntas. ¿Alguien que quiera habilitar micrófono, que quiera levantar la manito o continuamos? Por aquí, María Luisa ha colgado muy amablemente un link de Forms que yo voy a clicar en este momento. ¿Cierto? Ese link de Forms nos lleva a un control de una asistencia y demás. Entonces, ok, este es solo de asistencia, ¿cierto, María Luisa? Este no es de conceptos. Sí, solo de asistencia. Listo, perfecto. Entonces, equipo, hasta ahí, digamos que vamos. Perfecto, como resumen entonces, y no dejando atrás lo que hemos visto, surge una necesidad de saber en Colombia como mínimo venga. ¿Cuáles son los cambios que propone la ley 2251 de choques simples? ¿Por qué? Porque si usted hoy tiene un evento de tránsito, un accidente, hay dos caminos. Y es, ¿qué hago cuando el choque es simple y no hay heridos, solo hay daño de latas? Y en efecto, ¿qué hago cuando el choque sí genera afectación a las personas o hay heridos? Entonces, aquí vamos a hablar de esto y vamos a ir a esta presentación de acá. Listo, entonces ahora entramos en materia, ahora sí, de la ley 2251 del 2022. Entonces, esta ley se origina hacia mediados del año 2022, procurando, entre otras cosas, definir o diferenciar un choque simple de un choque complejo o de una colisión simple, una colisión compleja. Recordemos que en tránsito o en movilidad hay tres conceptos claves. ¿Listo? Atropellamiento, colisión y choque. Normalmente tiende a confundirse ese concepto. Entonces lo vamos a explicar aquí rapidito y sencillo. Atropellamiento. Vehículo contra peatón. Cualquier forma de vehículo. Llámese moto, llámese bicicleta, llámese carro contra peatón. Se denomina atropellamiento. Choque. Un vehículo en movimiento contra una estructura fija. Llámese poste,
otro vehículo estacionado, si está completamente estacionado y no está en movimiento, si está varado, un árbol, un paradero público, técnicamente si es un vehículo en movimiento contra otro que está completamente fijo, técnicamente estaríamos hablando de un choque, colisión, dos o más vehículos en movimiento, ¿vale? Entonces esos son los grandes conceptos que vamos a manejar hoy acá. Es decir, que esta nueva norma implementa unas políticas de seguridad vial para modificar el procedimiento de recaudo de pruebas en accidentes de tránsito donde solo se causen daños materiales y donde solo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales. Hasta aquí, si tengo un accidente con un animal, ¿cierto? Estoy hablando con un semoviente, es decir, un animal de cuatro patas, llámese caballo, ganado o incluso un perro, un gato, ¿cierto? Un accidente con animal. Técnicamente estamos hablando de un choque simple o complejo, entonces claridad, se está hablando de un choque simple, ¿vale? Solamente se hablará de una colisión o un choque complejo o un accidente, un siniestro complejo, cuando exista daño o lesión personal. ¿Listo? Entonces es importante, de cualquiera de los actores del accidente. Entonces, ¿qué es un siniestro? Como para arrancar por ahí. Es ese suceso que ocasiona un daño y que como mínimo, para que sea un siniestro vial, debe haber un vehículo en movimiento. Ah, venga, es que yo venía a trabajar hoy, me resbalé de la moto y me caí. ¿La moto estaba en movimiento? No. Hasta ahora le había puesto la patica, la tenía ahí, me fui a montar y me caí. No es un accidente de tránsito porque su vehículo, su motocicleta no estaba en movimiento, estaba el pedal de apoyo, ¿cierto? O sobre el gato, o sobre el burro, o el soporte, como le digan en las ciudades donde ustedes estén, ¿vale? En ese otro sentido, entonces vea, voy el fin de semana a jugar fútbol y tuve una caída en la moto. ¿Estaba en movimiento la moto? Sí, técnicamente iba ya movilizándome. Entonces estamos hablando de un accidente de tránsito, aun cuando usted se haya caído solo y no se haya colisionado contra nada, contra ningún otro vehículo u otra moto. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta ese concepto. Como mínimo tiene que haber un vehículo en movimiento involucrado y generar daños, lógicamente, a personas, animales o cosas. Incluso dentro de esas cosas, la propiedad material o patrimonial, como los vehículos o el mobiliario público. Entonces, lo que quiere dar a entender esta norma es que hay un tratamiento a seguir cuando el choque es simple y no hay herido, solo latas, o cuando es complejo y hay herido. ¿Vale? Entonces es importante a tener en cuenta eso. ¿Qué es un choque simple entonces? Nuevamente, es ese accidente de tránsito donde solo se causan daños materiales, resulten afectados vehículos, muebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales. No importa si el vehículo está o no está asegurado, seguirá siendo un choque simple, ¿vale? Vamos a borrar en un momentico esto porque esto está complejo de entender con ese poco de rayones. Listo. Entonces, ¿qué hago en caso de un choque simple? Ojo que este es el cambio de la ley. La ley no ha modificado en absoluto los choques complejos o con herido. Si el choque sigue siendo con herido, usted está limitado a lo mismo que siempre le han enseñado. No mueva el carro, llame al tránsito para que monte el mal llamado croquis o el IPAT, que es el informe policial de accidente de tránsito. No haga arreglos económicos en el lugar, porque si usted no deja eso, con un desistimiento informado de responsabilidad civil, autenticado en notaría, la persona va a volver y le va a pedir plata después y usted está en la obligación jurídica de hacerlo, si así falla un juez. Entonces tiene usted que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que cambia la ley? Solamente choques con daño de latas. Entonces, el protocolo dice lo siguiente: al ocurrir cualquier accidente, pérdida o daño, el conductor propietario deberá dar aviso a la aseguradora inmediatamente, lógicamente toda vez que tenga un seguro todo riesgo, que recordemos que el SOAT es un seguro que solo cubre asistencia o daños a la salud, a las víctimas. Entonces, técnicamente, pues el SOAT no me va a dar asesoría jurídica en el lugar. Se recomienda que como máximo nunca se excedan los 3 días luego de ocurrido el evento para dar reporte a la aseguradora, pero debería ser uno de los primeros pasos. ¿Listo? Entonces ahora sí, y en su orden, esa primera nota aclaratoria es: no superaré nunca los 3 días después de ocurrido el evento para darle aviso a la aseguradora, si es que tengo un vehículo asegurado. Si no lo tiene asegurado, omita ese paso. Primero, detenga el vehículo inmediatamente. Segundo, verifique que no hayan lesionados. Ah, listo, estoy completamente seguro que no hay lesionados. Ah, bueno,
Tercero, coloco las señales preventivas. ¿Cuáles? Las que lleve en su vehículo. Conos, estacionarias, luces intermitentes. Si llevo chaleco me lo colocaré. Recuerden, y hasta acá, comillas, el chaleco reflectivo no es un elemento reglamentario, es decir, no me pueden imponer comparendo porque yo no lleve chaleco en el kit de carreteras. ¿Cómo sé eso, Mario? ¿Cómo sé que eso que usted me está diciendo no es mentira? Fácil. Nos vamos al artículo 30 del Código Nacional de Tránsito y Transporte. ¿Qué dice el código? ¿Qué dice el artículo 30? El artículo 30 indica el componente mínimo de un kit o de un equipo de carreteras. Esperen un segundito porque nos pide aquí verificación. Dice, ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo. Un gato con capacidad para levantar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo, o sea, dos triángulos reflectivos, y provistas de soporte para ser colocadas en forma vertical, o, ojo con este concepto, o una de las dos, lámparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello. Cualquiera de las dos sirve. Cuarto, un botiquín de primeros auxilios, un extintor. Sexto, dos tacos para bloquear el vehículo. Séptimo, caja de herramienta básica, que como mínimo debe contener alicate, destornillador, llave de expansión y llaves fijas. Octavo, llanta de repuesto. Y noveno, linterna. Me hacen muchas preguntas aquí. Siempre, venga, si yo llevo el botiquín con todo vencido, ¿me da comparendo? Claro, usted tiene que llevar un botiquín que realmente se pueda usar. Si lleva la yodopovidona o la solución salina o lo que sea que lleve ahí vencido, pues técnicamente eso ya por bioseguridad no lo va a poder usar. Venga, el extintor debe ir presurizado y cargado y debe estar vigente. Claro. Venga, la llanta de repuesto puede ser lisa, la más lisa de las cinco. Pues no, tiene que contar con la misma característica de una llanta de servicio. Vale, recordemos que para vehículos de menos de 3 toneladas y media, 1.6 milímetros. Venga, Mario, ¿dónde está eso? Nos tocaría irnos a la NTC 5375. Es la única norma en Colombia que indica esas características técnicas vehiculares. ¿Esta norma para qué sirve en Colombia? Una norma de la ICONTEC para hacer las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos. Venga, ¿y yo cómo sé que lo que usted me está diciendo es verdad? Que para un vehículo de más de 3 toneladas y media, o más bien de menos de 3 toneladas y media, aplica un 1.6 milímetros de profundidad en la zona de mayor desgaste de la llanta y que no me está dando un dato erróneo. Sencillo. Venimos a la norma y el punto 5 de la norma, el punto 6, perdón, el capítulo 6, se denomina revisión de vehículos livianos y pesados. Lo vamos a ampliar. ¿Esto qué significa? Que con estos apartes del punto 6 se define un vehículo cuándo cumple y cuándo no cumple la condición técnica para rodar. Entonces vamos a mirar acá en un momentico la parte de llantas. ¿Listo? Entonces metámonos acá, miren, rines y llantas. ¿Qué dice la norma técnica en referencia a eso? Dice, profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 milímetros o inferior a las marcas de desgaste especificadas por los fabricantes. Es aplicable a vehículos con peso bruto vehicular hasta de 3.500 kilogramos. Entonces, ¿qué significa peso bruto vehicular? Peso en vacío del vehículo. Ah, no, es que yo manejo un furgón y ese furgón pesa 3 toneladas. Bueno, pesa menos de 3.500 en vacío, por ende la profundidad le aplica. En la zona de mayor desgaste, como máximo podrá tener, como mínimo deberá tener 1.6 milímetros. O lógicamente, sin superar las marcas de desgaste especificadas por el fabricante. Mario, ¿qué significa una marca de desgaste en una llanta? Yo creo que esto ustedes ya lo saben, pero igual lo vamos a ver. La marca de desgaste en una llanta justamente es este tope que se ve acá. El fabricante normalmente le pone una banda de rodaje a su llanta, le pone unas vetas o unas pequeñas canales para que el agua se movilice y no hidroplanee la llanta. ¿Y qué significa el tema de 1.6 milímetros o cuando se toquen los indicadores de consumo máximo o las bandas de desgaste? Que al tocar ese dadito técnicamente yo ya debo cambiar la llanta. Prácticas comunes en Colombia malas, las que usted quiera. El regrabado en los montallantas,
en donde le pasan un sacabocados, una resistencia eléctrica a la llanta. Siempre me pregunta el trabajador, venga, ¿qué es más peligroso, andar con una llanta lisa o con una llanta regrabada? Siempre le daré el mismo concepto. Es mucho más peligroso andar con una llanta regrabada. Pueda que la gente de tránsito a ojo no se dé cuenta que la llanta está regrabada, aunque eso uno lo conoce, porque realmente se erosiona demasiado la veta hidráulica. Recuerden que estos cauchos de las llantas han sido vulcanizados y un caucho que se vulcaniza una segunda vez se cristaliza y se fractura. Además, los cortes que hace la cuchilla de regrabado se nota la imperfección del corte. En ese orden de ideas, pues una persona que medianamente conozca de llantas se va a dar cuenta de una llanta regrabada. ¿Pero por qué es peligrosa? ¿Por qué es más peligrosa que una llanta lisa? Porque yo ya me le estoy metiendo a la estructura de la llanta, ya sea una llanta radial o una llanta convencional. Me le estoy metiendo a esa estructura o de lonas o de alambres y eso podría generar un riesgo mucho mayor de, por ejemplo, de estallada de un neumático o de una llanta, como denominamos nosotros acá. Entonces es importante tener en cuenta ese concepto uno. Venga, y si mi vehículo es un camión que pesa 4 toneladas en bruto, es decir, vacío, ¿hay qué? Entonces toca venir al segundo concepto. Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, que no puede ser menor a 2 milímetros o inferior a las marcas de desgaste especificadas por los fabricantes. Se aplica para vehículos con peso bruto vehicular igual o mayor a 3.500 kilos. ¿Vale? Son los dos conceptos. Primera pregunta que me van a hacer. ¿El agente de tránsito en Colombia me puede imponer el comparendo por este nivel de profundidad para una moto? Pregunta para ustedes. Pregunta para todos los asistentes que todos aquí nos movemos en moto la mayoría. O los que se muevan. ¿Me pueden aplicar comparendo en Colombia con este concepto de 1.6 milímetros de profundidad para la llanta de moto, ya que la moto claramente pesa menos de 3 toneladas y media en bruto, en vacío? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Muchachos, participen. Esta información. No, hazme un favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque es que se me interrumpió la señal un momentico cuando estabas lanzando la pregunta. Listo. La pregunta A es, mí me pasó lo mismo, se me cortó la señal. no se preocupen, listo. Entonces la pregunta es la misma. Yo me muevo habitualmente en moto, ¿cierto? La pregunta es, listo, mi moto tiene un desgaste y digamos que el desgaste ya está haciendo que la zona más lisa de la llanta tenga una profundidad inferior a 1.6 milímetros. La pregunta es, ¿el agente de tránsito en Colombia me puede imponer comparendo a mí porque llevo una moto con menos de 1.6 milímetros de profundidad en la zona de mayor desgaste de mi llanta? Porque mi moto pesa menos de 3 toneladas y media. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con este concepto se le podría imponer comparando una moto? Sí, ¿O claro, no? bajo mi concepto sí le pueden poner porque dice que el peso bruto vehicular hasta, o sea, hay un rango hasta. Vale. Entonces, ¿qué podemos decir de que el capítulo 6 de esta norma hable solamente para vehículos? Esa es una trampita. Yo me he dado cuenta que ese procedimiento las autoridades lo aplican mal. Y es donde viene la parte 2 de la respuesta. Resulta que en la misma norma hay un capítulo 7 que habla de motocicletas y motociclos. Entonces vamos a mirar lo que se dice en llantas para una moto. Y para que ustedes van adquiriendo, digamos, esa competencia técnica. Y no se trata uno de pelear con la autoridad, se trata de tener criterio técnico. Entonces, la misma norma para llantas de motos dice, mediante inspección sensorial se busca le voy a ampliar para que ustedes lo vean. Esa es la misma NT 5375, solo que miramos el capítulo 6 de carros y el capítulo 7 de motos. Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1 milímetro o inferior a las marcas de desgaste especificadas por los fabricantes. Entonces, miren que aquí ya se está hablando que para cualquiera de las dos llantas de moto es 1 milímetro. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces las autoridades aplican el comparendo para llanta lisa de moto con el criterio de arriba de 1.6 milímetros? Ahora sí, ya con el concepto técnico, ¿quién da respuesta? Ahí no tendría sanción. Técnicamente están aplicando mal el procedimiento, no pueden aplicarle un criterio de vehículo a una moto, un criterio de automotor
perdónenme la expresión de carro, no se lo pueden aplicar a una motocicleta. O sea que el procedimiento para las motos es de 1 milímetro en cualquiera de las llantas de servicio, ¿vale? Entonces, a tener en cuenta este concepto, porque en ocasiones uno, sin necesidad de pelear con la autoridad, se puede salvar de un comparendo solo conociendo este tipo de detalles finos. Sé con esto va a la comparecencia y ya. Lo importante es que cuando a uno en Colombia le impongan un comparendo, le especifiquen claramente cuál es la falla, porque a veces las autoridades de tránsito también son muy vivas y le hacen a uno comparendos genéricos. Incumplimiento al código de tránsito, pero a ver, si es que el código de tránsito es una Biblia llena de sanciones, ¿cuál de todas las que tiene el código es la que yo estoy incumpliendo? ¿Cierto? Ese es el mínimo derecho que yo tengo, saber cuál es el artículo en el que me estoy desviando o estoy incumpliendo para saber cuál es la sanción. Entonces es muy importante eso, ¿vale? Ahí cerramos ese punto y no quiere decir por esto, porque mire, íbamos hablando del chaleco y terminábamos hablando de llantas. Esto lo va llevando de un lado a otro a uno. La pregunta es, ¿me pueden imponer comparendo en Colombia porque no llevo un chaleco reflectivo? Ojo, dentro del kit de carreteras, yo no estoy hablando aquí de un chaleco reflectivo para motociclistas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Eso es otra conversación. El motociclista en Colombia estaba obligado a llevar casco certificado todo el día y chaleco reflectivo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esa no es la discusión. La discusión es si yo estoy obligado a llevar un chaleco reflectivo dentro del kit de carretera. Y vemos que por ningún lado aparece. Es decir, que si yo lo quiero, lo voy a llevar, lo llevo por una buena práctica de seguridad, porque yo me puedo varar en horario nocturno y me tengo que hacer visible para los otros vehículos que comparten conmigo la vía. Pero de ahí a que la gente de tránsito venga a imponerme un comparendo porque no llevo chaleco, pues no aplica porque técnicamente no está dentro de los elementos del kit de carretera. Eso es lo que uno tiene que tener claro, ¿vale? Entonces una cosa es una buena práctica de seguridad y otra un incumplimiento legal. ¿Listo? Seguimos. Vuelvo acá entonces. Entonces, retomemos nuevamente. Detengo inmediatamente el vehículo. Verifico como pasos que no hayan lesionados. Esto dentro del procedimiento de choque simple. Tercero, coloco las señales preventivas, como conos, luces intermitentes, estacionarias y el chaleco reflectivo. Cuarta, me comunico con la empresa. ¿Listo? Quinta, recolecto material probatorio. Fotos, videos. ¿Por qué? Porque estas pruebas te darán acceso a la justicia. Y 6, me comunico inmediatamente con las líneas de asistencia. ¿Vale? Recuerden que aquí estamos hablando de un choque simple, de un choque sin heridos. ¿Vale? Es decir, vuelve y juega. Retomémoslo nuevamente. Detengo el vehículo. Vamos a ponerle acá. Verifico que no hay lesionados. Listo, estoy al 200% seguro de que no hay lesionados. Vale. Coloque señales preventivas y demás. Listo, me comunico con la empresa rápidamente y les aviso de lo ocurrido. Como no hay herido, no hay una vida que esté en peligro, no hay una emergencia. Recolecto el material probatorio rápidamente, fotos y videos. Ya les voy a poner un video de Sura en donde se explica cómo recolectar el material probatorio. ¿Por qué se tiene que hacer rápido? Porque yo hoy en Colombia ya no me puedo quedar obstruyendo la libre movilidad del resto de la ciudadanía por el hecho de tener un choque simple, donde no hay herido, donde la vida de una persona no corre riesgo. Yo tengo es que procurar rápidamente tomar el material de prueba, fotos, videos, o llegar a un arreglo económico. En el choque simple sí se puede llegar a un arreglo económico con la contraparte, si es que la contraparte asume su responsabilidad del daño, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí no hay heridos, esa es la gran ventaja. Y me comunico con las líneas de asistencia. Si la autoridad llega y las personas llevan ahí media hora, Bogotá o Cali en pleno trancón y las personas atravesadas en la vía pública, para mirar si el de atrás le considera y asume el daño que hizo al vehículo de adelante sin tener herido, tranquilamente la autoridad puede llegar a imponer comparendos, a inmovilizar los vehículos, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque usted no se puede quedar indeterminadamente bloqueando el tráfico, afectando la movilidad de los demás, por un tema en donde técnicamente tiene el derecho a acceder a la justicia ordinaria. Véanlo acá. ¿Listo? Entonces ahora sí viene el video de Sura. Vale, vamos a mirarlo en un momentico.
Vamos a validar primero una cosita acá, porque no sé si aquí en la... Uy, vamos a validar una cosa acá primero. Si aquí tengo compartido el audio, entonces voy a mirar primero que todo. Aquí voy a dejar de compartir un segundito y vuelvo a compartir. Aquí está un video resumen de qué hacer en caso de sufrir un siniestro vial. Asegurarte de moverte es asegurarte de vivir. Si tienes un choque donde solo se generen daños materiales, contacta de inmediato a nuestra línea de asistencia Sura para recibir acompañamiento jurídico. Además, es clave Lógicamente ese tema de llamar a Sura es en el caso de que usted tenga una póliza con Sura y si no, pues llame a su aseguradora, la que sea que tenga. que tomes fotos y videos que le servirán al abogado aliado que te prestará la asesoría jurídica para identificar quién tuvo la responsabilidad y orientarte frente a reclamaciones a Sura, otras aseguradoras o terceros, según el alcance de tu póliza. No olvides tomar las precauciones necesarias para que registres la escena con toda la seguridad. Primero, haz tomas generales, donde se vea todo el choque y los elementos implicados como carros, viviendas, placas, animales, entre otros. Segundo, acércate un poco para registrar detalles, como huellas de frenado, partes de los vehículos u objetos en la vía y la distancia entre los vehículos. Tercero, a distancia menor, captura los daños en detalle de los vehículos o elementos involucrados en el accidente, tanto afuera como adentro de los vehículos. Hazlo desde los 4 lados e incluye tomas en diagonal. Cuarto, toma fotografías de las señales que ubiquen la dirección del accidente, así como las placas de los vehículos involucrados. Muy importante, recuerda activar el flash si está oscuro. Además, si es posible, recoger los datos de los conductores y testigos que hayan presenciado el accidente. Recuerda que, si en el choque hubo personas lesionadas o fallecidas, también cuentas con nuestro respaldo. Comunícate en nuestra línea de atención. Asegurarte de moverte es asegurarte de vivir. Listo, equipo. Entonces, miremos que la intención del video es una sola, y es que usted tenga los elementos jurídicos para poder demostrar defensa en el caso de que usted no haya tenido responsabilidad en el siniestro, ¿no? ¿Vale? Venga, Mario, y si hay herido, todo este cuento, ¿en qué cambia? En que, en resumen, continuamos como lo hemos venido haciendo siempre, ¿cierto? ¿Cómo se ha venido haciendo siempre el tema de un accidente? No se mueven los carros porque hay que montar un croquis o un IPAT. Ese informe policial de accidente de tránsito es un elemento probatorio que le servirá a un juez para tomar decisiones y establecer responsabilidades en el evento. ¿En qué casos, Mario, en que el choque sea simple, yo puedo llamar a la autoridad? Ojo, porque la pregunta es buena. No hay heridos, pero el choque es simple. ¿En qué casos la autoridad no podrá inmovilizar mi vehículo? En el caso de un choque simple, porque yo no lo he podido mover de la vía. Primero, si producto del choque su vehículo quedó en una condición mecánica tan mala, fuga de fluidos, le dañaste la dirección hidráulica de la caja, está botando el refrigerante, el combustible, el aceite, porque se quebró una culata o alguna parte importante sufrió daño, pues ahí no podrá haber comparendo, porque el riesgo de mover un vehículo en esa condición es mucho mayor para la seguridad vial, ¿vale? Entonces, esa es una excepción de la norma, para que usted lo tenga en cuenta. Segundo, ¿en qué casos yo, a pesar de que no hay choque complejo, no hay herido, porque seguimos hablando del choque simple, yo puedo llamar a la autoridad de tránsito en el caso de que yo sospeche que la contraparte viene bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva, como alcohol o sustancias embriagantes? Y es un tema hoy que desafortunadamente en Colombia todavía no se entiende. Uno ve con una tranquilidad personas conduciendo bajo el estado de bajo el consumo de marihuana y uno dice, venga, o sea, con el respeto, ¿no? De todo el mundo acá que esté como asistente.
Pero ¿en qué parte del concepto técnico nos ha quedado claro que la marihuana también es una sustancia embriagante, que genera efectos psicoactivos, que es un ralentizador, un depresor del sistema nervioso, que te reduce la capacidad de respuesta en la conducción? Entonces esos conceptos hoy nos cuestan mucho trabajo porque las personas creen que la única sustancia que embriaga para la conducción es el alcohol, lo que es un error grave desde el punto de vista de la ley 1696, que es la ley de embriaguez en el manejo o en la conducción. ¿Listo? Entonces, muchachos y equipo, aquí lo único que yo les quiero dar es unos pequeños tips para que en el caso, Dios no lo quiera, de materializarse un evento, ustedes tengan los elementos técnicos en cabeza para que sepan cómo actuar. ¿Listo? Entonces, espero hasta aquí que técnicamente haya quedado claro el tema de lo que es un choque simple versus un choque complejo. ¿Vale? Algunas líneas de atención. Si está en Cali, 127, que es la línea de tránsito. Si está en Bogotá, si mal no estoy, creo que es el mismo numeral. Allí hay un número fijo para Cali. La línea de emergencia 123 es una línea general en donde usted puede solicitar todo tipo de apoyo. Entonces, técnicamente, desde ahí se puede demorar un poquito más la atención, pero el número que todos sí o sí debemos tener en la cabeza es el 123. Si necesita asistencia con Sura o con otras aseguradoras, ahí están los números, ¿vale? Entonces, dependiendo de la aseguradora que usted tenga. Las personas a veces llaman a la aseguradora porque llega el abogado y los asesora en el lugar. A veces esa asesoría jurídica es valiosa porque ellos ya tienen la experiencia y saben manejar estos casos. Uno realmente no tiene experiencia chocándose con alta frecuencia. Entonces, en ese orden de ideas, ahí está ese tema de la ley 2251 y del gran cambio jurídico que sufre Colombia con la expedición de esta nueva norma. ¿Vale? Y como parte final, porque vamos a dejar un espaciecillo al final, vamos a mirar la parte de responsabilidad legal en la conducción. Miren que pasamos por un resumen rápido de lo que habíamos visto en un primer temario aquí en Royal Rental. Luego habíamos pasado por un segundo momento y es diferencia entre un choque simple y un choque complejo en Colombia. Y todavía no he explicado un elemento importante, ¿no? Y 3, vamos a pasar por un tema de responsabilidad legal en la conducción. Ya vamos a mirar las variables legales en caso de un accidente de tránsito. Antes de continuar, se me olvidaba comentarles. Venga, la persona con la que tuve el accidente solo de latas se niega a reconocer su equivocación y su error. Y yo también estoy considerando la posibilidad de que no tengo culpas. Entonces, ¿yo qué hago? Para eso usted recogió fotos y videos. ¿Qué significa este elemento de acceso a la justicia? Que ya como las autoridades de tránsito no participan en los choques simples, usted tendrá que iniciar un proceso de demanda ante una casa de justicia o un centro de conciliación. Entonces miren que esto se convirtió en un chicharrón un poco, digamos, difícil, porque en resumen, ¿qué fue lo que pasó con la ley? El Ministerio de Transporte, jurídicamente con esta ley se quitó ese chicharrón, ese problema de los choques simples, y se lo lanzó al Ministerio de Justicia, que es el que lidera los centros de conciliación y las casas de justicia. Y el Ministerio de Transporte, con su fuerza, sus unidades de tránsito, que son los agentes de tránsito, se quedaron solamente manejando los choques complejos o cuando hay herido, ¿vale? Esto con fines también de bajarle un poco ese desorden a Colombia y esa falta de cultura en la activación de los SOAT. Aquí tenemos activaciones de SOAT en donde una persona se accidenta en una moto y llega a que lo atiendan con el SOAT del primo, donde nos lesionamos una rodilla en fútbol y decimos en el SOAT que fue porque me caí de la moto. Entonces la ley, por eso también hace esa modificación. A futuro, Colombia lo que busca con esta ley es que en los eventos que se pida cobertura de un SOAT, sí o sí, solo haya participado la autoridad competente y hayan quedado subidas esas víctimas del evento en una plataforma del RUN. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. Uno de ustedes hoy acá, no sé, Dios no lo quiera, vamos a poner el ejemplo de uno de los asistentes en sala. Eider Nilsson Lerma tiene un evento en moto o en carro y salió un herido. Entonces, técnicamente, como he choque con herido, yo ya tengo que llamar a la autoridad, ¿cierto? Para que haga el debido proceso. Esa autoridad, cuando llegue, va a montar el dato de ese herido al sistema, porque ellos tienen unos superusuarios en los que cargan información, para que cuando ese herido del accidente de Eider Nilsson pida asistencia por SOAT, aparezca en la base de datos. Esa es la intención de esta ley. Solo que esto se va a demorar un tiempo, pero a futuro así va a funcionar en Colombia. Retos que tiene la norma, los que usted quiera, pero es una de las formas que buscó el Estado de bajarle
esa cultura irregular de cobros y de activación del SOAT. ¿Vale? Es que el SOAT lo utilizamos para todo menos para lo que toca, ¿no? Y además, ese préstamo de SOAT y ese tema que es un tema realmente que afecta mucho porque a la larga todos esos seguros pues sirven, pero hay un problema y es que si se empiezan a efectuar cobros, pues se empieza a limitar. Por eso hubo una crisis de SOAT en algún momento en el país en donde no se expedían, porque se le estaba dando tan mal manejo a los SOAT y se les estaba poniendo a cubrir temas que no debían, que realmente el Estado dijo, espere, espere, hagamos un alto en el camino mientras se expide la norma y mientras se hicieron unos cambios, ¿vale? Pero todavía eso no da los frutos que la respuesta que se espera todavía no la ha dado el tema. Listo. Vamos a abrir acá un enlace de la ADRES. Para los que no sepan qué es la ADRES es esa Dirección Nacional de Seguridad Social. Podríamos decir que allí llegan todos los dineros de la salud, ¿vale? Esa ADRES técnicamente ha creado este portal. Si ustedes se dan cuenta, es un portal directo del gobierno. Y aquí dice, accidentes de tránsito, deudores, accidentes sin SOAT. Uno dice, venga, pero ¿para qué me sirve esto? Entonces aquí tengo un numerito de cédula, ¿cierto? Ese numerito de cédula es de una persona de una empresa que me dijo, vea, es que yo tengo un chicharrón, hermano. Hace unos años, resulta que le vendí la moto a mi Mario, mejor. discúlpame, Dime, ¿estás presentando tu pantalla? parece que no. Disculpa, gracias. Ahí Yo no la estoy viendo, gracias. gracias por comentarlo. Listo. Entonces lo que vemos aquí en pantalla es en resumen la dirección, digamos la página de la ADRES, como les explicaba arriba, miren, ADRES, este es un portal del gobierno oficial y es esta dirección, digamos, de esta administradora de recursos del sistema de la seguridad social, la que ha creado este portal. Entonces este numerito de cédula lo apuntamos y le damos aquí, buscar, ¿cierto? Entonces nos sale este estado de cuenta. Pilas con esto, que esto es un dato de verdad. Esto es una realidad que se está viviendo en el país y mucha gente la desconoce. Una persona me dice, Mario, lo que sucede, esa persona se llama Johan Echeverry, me dice, yo le vendí mi moto a mi mejor amigo por allá a finales del año 2016. Hasta ahí todo tranquilo. Pero hubo un problema y es que nunca hicimos el traspaso legal de esa moto. Hasta ahí todo tranquilo, ¿vale? Eso es pan de cada día en Colombia. La persona, el día 18 de septiembre, digamos, iba conduciendo bajo el estado de alicoramiento, el amigo, porque Johan ya no tenía la moto. Johan seguía siendo el dueño de la moto, el propietario en el RUN, pero ya el mejor amigo era el que conducía la moto. Esa persona tiene un accidente el 18 de septiembre del año 2017. Dura 7 días en cuidados intensivos y al final de luchar por su vida, fallece. La ADRES, cuando va a hacerle el recobro de estos 15 millones de pesos de la asistencia por esos días de cuidados intensivos, no encuentra un seguro SOAT porque estaba vencido hace como 3 meses. Entonces la ADRES, claro, no le puede faltar al derecho a la salud a un ciudadano colombiano, le presta ese dinero ¿a quién? A Johan Echeverry. ¿Por qué a Johan si él ya no era el conductor de la moto? Porque él es el responsable de ese vehículo en el RUN. Y le giró ese dinero a la clínica para que atendieran a su mejor amigo que había resultado accidentado en esta fecha. Fallece la persona y hoy Johan, que está vivo y que tiene un chicharrón tremendo, tiene mandamiento de pago por CISA, que es la empresa que le hace cobro coactivo al Estado o cobro jurídico al Estado. Entonces, en resumen, muchachos, este es uno de los tantos riesgos que se corren cuando se vende una moto a carta abierta. Por favor, utilicen la ley a favor. No la utilicen para su contra y para su maleficio. Utilícenla para su beneficio. Créanme que un traspaso de una moto no vale de esta categoría, esta moto que me cuenta el trabajador, no vale 150, 200.000 por el traspaso. Pero uno a veces por evitarse la fila y los 200 termina uno metido en un problema de estos. Sin contarles la cantidad de fotocomparendos que tiene este señor, la cantidad de impuestos no pagos de ese vehículo, que era una moto pues de una cilindrada superior a los 100 centímetros cúbicos, a los 125 incluso. Entonces, equipo, el resumen del cuento es, evítense chicharrones. Todo esto lo hacemos no para asustarnos, sino para hacer las cosas en la ley, ¿vale? No solo es el riesgo de que una persona a la que yo le vendí mi moto me llene de comparendos, me llene de impuestos no pagos,
o que en mi moto se cometa un ilícito o un homicidio y al primero al que llame la fiscalía sea a mí como propietario de la moto, no es solo eso, sino que adicional, si ocurre un accidente y no se lleva el SOAT vigente, ¿a quién le van a cobrar? Al propietario y responsable jurídico de esa moto en el sistema. ¿Por qué el Estado lo hace así? Sencillo, para que usted aprenda a hacer los trámites en el marco de la ley. ¿Vale? Preguntas hasta aquí de este SOAT, antes de continuar con otro tema. Equipo, aprovechen el espacio, pregunten, no se queden callados, denuncien, dice el señor de RCN. ¿Listo? En ese mismo caso, en este caso, el afectado que nunca hizo el traspaso, ¿tiene alguna posibilidad de imputar o demostrar que efectivamente había vendido la moto o ya tiene que responder por ese pago? Listo, bacanísima la pregunta. Legalmente no hizo las cosas como se debía, nunca hizo un traspaso, él sigue siendo el propietario y el responsable jurídico de esa moto en el RUN. Por ende, tiene que responder por el proceso jurídico. La moraleja de este cuento, ¿cuál es? Mi estimado compañero, hagamos las cosas en el marco de la ley. Si yo quiero vender una moto, voy y me acerco a la Secretaría de Movilidad donde está matriculada y hago el traspaso en la ley. ¿Estamos? Por eso es importante mantener la hoja de vida en tránsito limpia. Usted estar libre de comparendos, procurar comportarse, porque si usted está reventado de comparendos, tampoco puede hacer un traspaso. Si el comprador está lleno de comparendos, tampoco puede recibir la moto en traspaso. Entonces, es movernos legalmente para procurar evitar que nuestro nombre sea manchado de esta forma. Imagínese, este tipo no se va a poder quitar de encima ese problema hasta que técnicamente, como mínimo, haga un traspaso a persona indeterminada. Señor Mario, Entonces, yo le iba a preguntar eso. Ese ujú. traspaso a persona indeterminada, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se hace? Bacana esa pregunta, Camilo. Un traspaso a persona indeterminada, en resumen de cuentas, es lo siguiente. Yo te vendí la moto a vos, Camilo, hace 5 años. Y Camilo no se cuidó en tránsito y me llenó el CIMID a mí o el RUN de fotomultas por SOAT vencido, tecno vencida y detector de velocidad que veía, detector de velocidad en donde me clavaba un nuevo comparendo, perdóname la expresión. ¿Por qué? Esos comparendos que tú cometas, Camilo, van a quedar a mi nombre, porque yo soy el dueño de la moto en el RUN. Entonces, listo. Camilo, dele para arriba y dele para abajo en esa moto y yo sufra con esa acumulación de comparendos. Además, Camilo decide no pagar impuestos anuales vehiculares porque es una moto de más de 125 centímetros que debe pagar impuesto en la ciudad donde está matriculada. Entonces, listo. Mario que soy yo, digo, no, yo ya no puedo permitir que Camilo me siga haciendo este daño, hermano, porque Camilo me está jodiendo ahí mi buen nombre y me está endeudando con el Estado cada vez y cada vez más. Entonces yo me canso de la situación y voy a Bogotá, a la Secretaría de Movilidad, o a Cali, a donde tengo matriculada la moto. Toca sí o sí allá y pongo cara allá. Y digo, vea, hace X cantidad de años vendí una moto a carta abierta y hoy tengo este problema y es que tengo esta cantidad de comparendos. Entonces, si debe impuestos el vehículo, tiene que acercarse a Hacienda Distrital. Si el vehículo debe, más bien, si a esa cédula están amarrados comparendos de movilidad, hay que acercarse a un CIMIT, en el caso de Bogotá, o en el caso de Cali, a un CDAV, que es la empresa que aquí maneja el tema de comparendos en Cali. Entonces, el tema es que los impuestos de la moto los arreglo con Hacienda Distrital, ¿cierto? Los impuestos, y los comparendos los arreglo con movilidad. En ambos lados me toca firmar un compromiso o un acuerdo de pago. ¿Listo? Hoy los acuerdos de pago ya no los están firmando a boca. Es decir, me explico. Usted anteriormente llegaba con voluntad y decía, sí, yo voy a hacer un acuerdo de pago, difiéranme este millón que debo a 12 cuotas y en 15 días hago el primer abono. Ahorita el Estado ya no está haciendo acuerdos de pago así. Yo conozco algunas municipalidades en donde como mínimo con el 30% o con el 50% del total adeudado se inicia a hacer acuerdo de pago. Así está el tema. Entonces, muchachos, esto es un llamado para que cuidemos ese nombre y esa hoja de vida ya. Entonces, Camilo, ¿cómo yo tengo que proceder a hacer el acuerdo de pago? Sencillo. Voy a movilidad y me comprometo a pagar esos comparendos, todos los que Camilo me puso a mi nombre, porque yo tengo esa moto a mi nombre. Listo, prometo que los voy a pagar, hago un abono inicial, lo mismo en impuestos de la ciudad donde esté matriculada la moto, en Hacienda. Y ahí, ya cuando tenga los dos acuerdos de pago, me acerco a una oficina para iniciar el traspaso a persona indeterminada. Solo con acuerdo de pago vigente en el sistema me va a dejar pasar
el traspaso. ¿Y qué significa un traspaso a persona indeterminada? Que eso va a ser, esa moto va a quedar prácticamente a propiedad del Estado. Eso es un traspaso a persona indeterminada. No va a quedar a nombre de una persona natural física, sino a nombre abierto. Es decir, en resumen, que un traspaso a persona indeterminada, en el marco de los 6 meses siguientes o del año siguiente, automáticamente el CIMIT y el RUN te van a dar de baja la licencia de tránsito de ese vehículo en el sistema. Es decir, que si una autoridad de tránsito recupera en un retén, le hace control a esa moto, la licencia de tránsito, que es la misma tarjeta de propiedad, no confundir licencia de tránsito con licencia de conducción, la de tránsito es la del vehículo, la de conducción es la tuya como conductor. Si una autoridad de tránsito sorprende esa moto en vía pública con la licencia de tránsito vencida o tarjeta de propiedad vencida, la debe montar al carro y llevarla a patios. ¿Para qué? Para obligar al propietario actual a que esta vez vaya a la ciudad donde está matriculada la moto, acredite su tenencia, se haga responsable y saque la nueva tarjeta de propiedad. Hasta ese momento se le entrega, para que ese nuevo comprador asuma la responsabilidad total legal de ese vehículo. Por favor, Camilo, dígame que fui claro, que lo entendió. Sí, señor, bastante claro. Muchas gracias. Mire el proceso, ¿sí ven todo en lo que lo mete a uno la autoridad, Camilo, y todo ese chicharrón que se genera en torno a tomar una decisión mala en el pasado, de haber vendido un vehículo, incluso una moto, hermano, de 1 millón, no importa lo que valga, una moto dañada de 500.000 pesos, véndala con carta abierta, que esté a su nombre, ahí usted está en problemado, ¿listo? Entonces es para tener en cuenta esos elementos. ¿Listo? Continuamos entonces por aquí, vale. Como parte final, digamos, de este tema que estamos debatiendo aquí, vamos a hablar de un concepto del que casi nunca se habla y se denomina responsabilidad legal en los accidentes de tránsito. A veces nosotros hemos crecido en una cultura nacional, digo yo, de nuestro país, en donde se considera que conducir es darle para adelante y para atrás a un carro o para adelante a una moto. Y resulta que en eso estamos bien equivocados, ¿vale? Yo con esta gráfica o con esta tabla que tengo en pantalla voy a procurar hacer el resumen macro de la problemática que hoy tiene Colombia y es para entender el por qué conducir es un elemento, yo digo que es un beneficio, que es un privilegio, un gran privilegio, pero más que un privilegio es una gran responsabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar a rayar esto. Resulta que cuando yo me movilizo de un lugar de trabajo a otro lugar de trabajo, incluso en mi moto, en mi carro o en un vehículo que la compañía pone para mi servicio, ¿cierto? Ese vehículo y ese trabajador están, bueno, realmente el trabajador está protegido por su ARL, porque eso se llama un desplazamiento laboral. Todo desplazamiento que se hace de un lugar de trabajo a otro lugar de trabajo, en Colombia se considera un desplazamiento de origen laboral. Pero ¿qué pasa cuando yo me movilizo en Colombia de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o salí del trabajo y voy a jugar sintética, o salí de la casa y voy a llevar a los niños al colegio? Técnicamente eso es un desplazamiento no laboral en Colombia. Los únicos 2 países que lo consideran laboral en este momento son Venezuela y Chile, dentro de la parte de la América Latina. De resto, los otros 11 países del continente sur no lo consideran laboral. Nosotros legisladores no somos, ¿no? Quisiéramos en Colombia que se cubriera ese tema, pero realmente hay un tema de ley ahí en el cual no podemos incidir de manera directa por no ser legisladores. Como les digo, solo en 2 de los 13 países que hay en el continente sur se considera de origen laboral el trayecto casa al trabajo, trabajo a la casa. Colombia es uno de esos países en donde está la excepción y no se cubre. Es decir, que lo que me pase de un lugar de trabajo a otro lugar de trabajo es laboral, y lo que me ocurra, por ejemplo, entre la casa y el trabajo y la casa será no laboral o común. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una red y pagamos una seguridad social para unos elementos de cobertura. Por ejemplo, si yo tengo hoy un accidente casa-trabajo o trabajo a la casa y vengo en mi moto o a pie o en Transmilenio o en mío o en Motorratón o en taxi o en Uber o en lo que sea, técnicamente ese desplazamiento sabemos que no es laboral. Y sabemos que si ocurre el accidente, primero debe entrar el SOAT, porque es un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Así usted quiera que primero lo atienda Sura o que primero lo atienda su EPS, no va a pasar porque hay un seguro obligatorio que debe materializar primero su cobertura.
Listo, entonces el SOAT, ¿cuánto cubre en Colombia? 800 salarios diarios, un SOAT de un carro. Para este año esto me toca cambiarlo. El salario mínimo este año quedó en 4.460.000 dividido 30. Eso nos da 48.666 pesos por día por 800. Eso quiere decir que este año la cobertura de 800 salarios diarios son casi 39 millones de pesos. Entonces vamos a cambiar eso acá. Esto está desactualizadillo. Listo. Entonces aquí serían casi 39 millones de pesos. Vale, por otro lado, para una moto, la cobertura de ese SOAT son 263 VTs. Aquí ya no es en salarios diarios, son en VTs. Entonces, venga y rapidito, preguntémosle aquí, unidad de valor tributario para 2025 en Colombia. Dice que vale 49.800 según datos contables. ¿Listo? 49.800. Entonces, aquí hay que actualizar 49.800 pesos por 263, 49.800 pesos por 263 VTs, 13 millones de pesos cubre hoy para una moto. Por eso el SOAT es de menor valor en una moto, a pesar de que su probabilidad de activación es muy superior a la de un vehículo en cuanto a lesiones y daños de los actores viales. Ya quedó actualizado. Es decir, que yo en mi carro tengo una cobertura de hasta 39 millones en asistencia y en mi moto de bajo cilindraje de hasta 13 millones. ¿Por qué hago la salvedad de que de bajo cilindraje? Porque las motos de alto cilindraje deben pagar el SOAT de los mismos 800 salarios diarios de un carro. O sea que ese SOAT de una moto grande vale más. ¿Listo? Listo, el accidente fue tan grave, Mario, que se superan estos 39 millones de cobertura en carro o estos 13 millones de mi moto de bajo cilindraje. ¿Ahí qué hago si el accidente es grave? Sencillo, el SOAT le va a pasar el evento a la EPS. Ojo, estamos hablando de un accidente, casa al trabajo, trabajo a la casa, que no es laboral. La EPS tiene unos temas de cobertura en el plan obligatorio de salud. Entonces, la EPS solo hace asistencia, las EPS no pensionan. ¿Vale? Listo, la persona ya cumple con todo su periodo de tratamiento, podríamos decir, todo el proceso de rehabilitación, pero imagínese que la persona queda con una invalidez porque quedó tan gravemente herida en el accidente que queda con una invalidez vitalicia. Hay que pelearle la pensión de invalidez al fondo de pensión. Es decir, que yo pago EPS y fondo de pensión en el marco de lo común y mi empleador me paga una ARL en el marco de lo laboral. ¿Listo? Siguiente ejemplo. Resulta que el accidente ya no fue casa al trabajo, sino que yo hoy salgo de la oficina en Barranquilla, en Bogotá o en Cali y voy para donde un cliente. O sea que técnicamente estamos hablando de un desplazamiento trabajo-trabajo, lo que significa que es un desplazamiento en Colombia que es laboral, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, cuando ya estamos hablando de un desplazamiento laboral, el evento y el tema cambia. Primero, ¿quién cubre un evento laboral? Sí o sí, el SOAT. Ya dijimos que es un seguro que sí o sí en accidente de tránsito siempre debe entrar. Mismo ejercicio, si el accidente es grave y para ese SOAT de carro se superan los 39 millones o para el de esa moto de bajo cilindraje los 13 millones, ya no entra la EPS ni el fondo de pensión porque este accidente es laboral. Entrará la ARL, que en este caso es SURA. Y SURA se casa tanto con el componente asistencial como con el componente económico de una posible pensión. Esa es la diferencia de tener un evento por lo común y un evento por lo laboral. En las dos instancias siempre debe entrar el SOAT, que es un seguro obligatorio, pero con la salvedad de que si es común, entra la EPS y el fondo de pensión, y si es laboral, después del SOAT, entra la ARL. ¿Vale? Muy importante tener eso en cuenta. Entonces, es supremamente importante. Segundo dato que no puedo dejar por fuera, aprovechando esta charla. Segundo dato, el 70% de los eventos que ocurren en un desplazamiento promedio diario de un trabajador en Colombia ocurren en el primer desplazamiento del día, cuando salimos de la casa a trabajar. Moraleja, salgamos con tiempo. Salgamos con tiempo y planifiquemos bien la ruta. En ocasiones uno sale tan apurado de la casa y el problema no es que pase una vez, sino cuando se me vuelve hábito. Entonces ahí voy a tener un inconveniente con este desplazamiento que tiene una alta tasa de incidencia, ¿no? Muy importante eso entender allí. Segundo, ya cubrimos la variable de la responsabilidad laboral.
Ahora pasemos a la civil, que es de la que casi nadie habla, pero por la que todo el mundo compra una póliza a todo riesgo. Nadie habla de la responsabilidad civil, pero todo el mundo compra pólizas a todo riesgo. Estamos hablando de que esta es la responsabilidad que yo asumo cuando le causo un daño a un tercero y es mi responsabilidad ese daño. Por ejemplo, me volví un semáforo y afecté el vehículo de un tercero y dejé personas heridas en ese vehículo. Ahí tengo unas responsabilidades en la ley y son solidarias. ¿Qué dice el tema de responsabilidad civil? Que en Colombia hay 3 variables de la responsabilidad civil: el lucro cesante, el daño emergente y los daños extrapatrimoniales. Vamos a explicar cada uno rápido. Lucro cesante, lucro, dinero, cesante, que cesa o deja de percibir una persona o una familia producto del daño que ha sufrido en un accidente. Es decir, que si yo lesiono a alguien y esa persona no puede volver a trabajar producto de esa lesión, como deja de percibir ese lucro o de recibir ese dinero, me toca a mí asumir ese dinero como causante del daño. Segundo, daño emergente. Daño, digamos, como efecto secundario o efecto rebote o cadena de dominos que se genera producto del siniestro, del daño. Estaríamos hablando aquí que dentro del daño emergente, por ejemplo, estarían, además de los daños a las personas, estarían acá los daños de latas de los vehículos, mantenimiento, inmovilización, patios, taller, mano de obra y la renta que deja de percibir la persona por ese vehículo. Entonces, por ejemplo, pensemos en un taxi. Si es un vehículo particular, de pronto la renta no es muy alta, pero si es un taxi que todo el día se moviliza haciendo carreras, por el hecho de que esté en taller o esté inmovilizado, yo ahí tengo que asumir un daño emergente, que es la renta que genera ese vehículo, ¿vale? Y el tercero, daños extrapatrimoniales. Venga, es que hubo una afectación física y un daño moral o una afectación vida-relación, además del lesionado, del fallecido, de su esposa y de sus hijos o de sus padres, si dependen económicamente de él. Entonces, este elemento de daño moral y afectación extrapatrimonial también está presente en los procesos legales. Entonces, es daño directo a la víctima, lucro cesante; daño emergente, efectos colaterales que se generan; y daño extrapatrimonial, afectación física, psicológica, moral que generó a la víctima, que no se puede cuantificar acá directamente porque es el dinero que él deja de percibir como trabajador, pero aquí ya estoy evaluando elementos morales y éticos. Entonces, es importante. Voy a poner un ejemplo, un caso en Sura. Esto es un dato aproximado de una demanda que ocurrió hace un par de años, entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Trabajador de 23 años que sufrió un accidente a las 5 de la mañana, no laboral. Estaba haciendo ciclismo, que era el hobby que tenía este joven profesional, joven ingeniero, y en ese momento el joven ingeniero tenía un salario promedio de 2 millones de pesos mensuales. Uno dice, venga, ¿cómo se tasa una demanda en Colombia? Sencillo, la expectativa de vida en Colombia, por DAN en este momento, está en los 82.25 años. O sea, lo que ha dicho la estadística del DAN es que en promedio una persona en Colombia vive hasta esa edad. O sea que hasta esa edad se tasan las demandas. Él tenía 23, ¿cuánto le faltaban para los 82? 59 años. Por 12 meses que tiene cada año, 708 mensualidades, a 2.1.416 millones de valor presente neto. Todo ese gasto futuro se trae a hoy, sobre todo cuando la persona fallece, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Entonces, miren lo fácil que es tener una demanda. Esto es un cálculo promedio genérico, ¿no? No es un caso aterrizado, digamos, a un cálculo actuarial real. Pero además, la persona demostró que se ganaba 200.000 pesos al mes adicionales. No sé, dando cursos de matemáticas, porcelanicrón, como dice Hassan, u otros humoristas. En este caso, por los mismos 708 meses. ¿Por qué? Porque es un saber preconcebido. ¿Cuánto vale eso? 1.140 millones. Hubo una afectación al vestuario, a la bicicleta. Esta persona fallece, ¿no? 15 millones en bicicleta y vestuario. Y estamos hablando de una responsabilidad, daño moral para su familia de unos 160 millones, para un total de 1.700 millones. En el caso de la póliza, esto fue con un vehículo público de carga. Recordemos que los vehículos públicos deben tener por obligación una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pero esas pólizas no son obligatorias para los vehículos particulares. El único seguro obligatorio en Colombia para un vehículo particular o de placa amarilla se llama SOAT, no una póliza todo riesgo.
Entonces, si el evento hubiese sido con un vehículo de placa amarilla, que no lleve póliza a todo riesgo, este dinero lo tiene que responder el conductor. Y ahí es donde aparece un problema. Uno de dónde como conductor va a sacar el nivel de dinero. Lo único que puede cubrir eso son las pólizas. ¿Vale? Entonces, en este caso, un evento que valió en promedio 1.700 millones en responsabilidad por un fallecido joven que tenía proyección profesional. ¿Esto qué nos va a generar a futuro? Un tema en donde, en el caso tal de esta póliza, era una ventaja porque la póliza cubría hasta 2.000 millones. O sea, si se falla y demás a favor de la víctima en el proceso civil, va a haber una bolsa de dinero para sacar de la aseguradora esa cobertura económica. Pero, ¿y si no tengo yo póliza hoy y genero un daño de este nivel? ¿Hay que? Por eso normalmente estos eventos, cuando ocurren sin póliza, terminan en cárcel, o por lo menos con una casa por cárcel, porque no se puede resarcir la responsabilidad civil o económica y termina la familia de la víctima haciendo presión para que, bueno, no hay plata, entonces que exista una responsabilidad penal. Recordemos que a las instituciones del país, a las instituciones ya técnicamente a ellos les toca es investigar un homicidio, ya que fue sin culpa, con culpa, que me quedé largo de frenos, que me volé el semáforo, que venía con 5 cervezas, esa responsabilidad la va a determinar un juez, que es el único que puede tomar este tipo de decisiones judiciales en Colombia. Pero por el momento, como mínimo, ya hay un homicidio en la vía que hay que investigar. Y lo que se determinará inicialmente si fue con culpa o con dolo. Culpa, accidental 100%. No se tiene una intención de dañar. Dolo, cuando sí hay un móvil claro de hacer daño. Yo recuerdo mucho, hace unos 2 años en Bogotá, un taxista se agarró con un ciclista en plena ciclorruta, porque el taxista se parqueó en la ciclorruta y el ciclista le dijo que lo dejara pasar, que no sé qué, se recordaron la mamá, se dijeron cosas, y el taxista, intentando asustarlo, le pegó un arranconazo al taxi con tan mala suerte que lo impacta, le parte el rin de atrás, la persona cae y queda inconsciente porque se golpeó con uno de esos, con esas tachas que hay en la ciclorruta, esos resaltos. Y pues un tema que parecía no pasar de boca termina siendo en una tentativa de homicidio en la vía, en la parte dolosa, en donde ese taxista se vio involucrado en un proceso penal a raíz de ese chiste o no sé, de esa reacción que tuvo. Recordar que en estos temas penales lo que principalmente marca la pauta en movilidad es si el evento se causa por imprudencia, impericia o negligencia. Vamos a explicar esto rápido en movilidad. ¿Qué significa ser imprudente en seguridad vial? Incumplir el código de tránsito. Vos te volaste un semáforo, excedes la velocidad, no prelacionas al peatón, eres un conductor o un actor vial imprudente. ¿Qué significa impericia? Que no tienes licencia de conducción y aún así tomas el riesgo de conducir un vehículo para el cual no estás habilitado. ¿Qué es negligencia? Que tienes un accidente de tránsito y te fugas del lugar. Esa es una de las figuras más claras en la parte legal de la negligencia jurídica. En ese orden, ahí tenemos 3 elementos por los cuales se puede empezar a proceder en la parte penal. Y como si fuera poco, todo este sancocho laboral, civil y penal, como si fuera poco todo eso, aparece la parte administrativa. Llegan los tíos de tránsito mirando la posibilidad de imponerte multas o sanciones, multas económicas de acuerdo a las desviaciones del Código de Tránsito y sanciones, pérdida de privilegios preconcebidos, ¿no? Que ya tenías en la ley. Por ejemplo, te cancelan la licencia. Al cancelarte la licencia no te están pidiendo dinero, te están quitando un permiso o una facultad de la cual había sido, digamos, habilitado previamente. ¿Cierto? Que te llevan el carro para los patios, eso es una sanción, no lo vas a poder utilizar. Mientras que acá gira todo el tema en torno en multas a los comparendos. Incluso hay una sanción de la que poco se habla y aparece mucho cuando hay embriaguez en la conducción, y es el tema de horas de servicio social obligatorias que tienen que hacer las personas que son sorprendidas conduciendo bajo el estado de alicoramiento. Uno de los casos más sonados en los últimos días en Colombia fue el de, si mal no estoy, creo que es el de Freddy Urbano. No sé si ustedes escucharon. Vamos a mirar aquí rápido. Que yo no recuerdo si esto por alcohol en conducción. No sé si saben, pero hace unos años Freddy Urbano participó en un accidente ahí en Bogotá, en la carrera 50, cerca de la Sexta, ahí en el centro comercial Carrera de Tránsito, en donde él en su camioneta embiste a horas de la madrugada a un taxi, a primeras horas de la mañana, ya madrugada mañana, 5 de la mañana más o menos, una persona que se dirigía al trabajo.
La chica fallece, que era digamos, la ocupante de un taxi, ella iba para su trabajo y él venía de una fiesta, venía alicorado bajo el efecto, digamos, del alcohol en la conducción. Le imponen entonces 50 meses de prisión domiciliaria a Freddy Burbano, 47 salarios mínimos, homicidio culposo agravado, y el hombre le tocó firmar un preacuerdo con fiscalía para que la pena no superara los 96 meses, ya que por eso se le pudo considerar el hecho de la prisión domiciliaria. La persona comenta, Freddy Burbano, en entrevistas con diarios, que a raíz de ese evento su carrera artística se vino a pique, nadie lo contrata. Es un tema, digamos, de castigo social, ¿no? Que muchas personas en la parte reputacional así lo hacen. Y esto no es un tema para caerle encima al artista o al cantante popular, sino que es aprender de los errores de otro. Aprendamos del error del compañero que vendió la moto a carta abierta y le están cobrando un evento de SOAT que ni siquiera él cometió. ¿Todo por qué? Por no hacer el traspaso en la ley. Unos impuestos y unos comparendos que él tampoco cometió, y ahí tuvo que hacer digamos, el tema del acuerdo de pago para poder formalizar un traspaso. Y el caso de esta persona que claramente comete una situación que le puede pasar a cualquier persona, que es conducir bajo el efecto del alcohol, solo que él iba en grado 3, imagínense el máximo, y a raíz de ese evento fallece una persona y se le ve afectada su reputación, sus antecedentes judiciales y su carrera, ¿vale? Y además afectó a una persona, afectó a una familia, que es lo más importante en este caso. Y yo sé que es difícil borrar esa huella de la cabeza de una persona, saber que por desviación de uno, otra persona fallece y uno daña el balance de un hogar, eso es muy duro. Entonces, equipo, simplemente para que nosotros tengamos en cuenta toda esta información que aquí se habla y la apliquemos. La movilidad no se trata de nada diferente a cambiar hábitos. ¿Listo? A yo poder planificar mejor mi desplazamiento casa-trabajo y entre lugar de trabajo y lugar de trabajo, salir con tiempo, no arrancar a toda hora con esa premura y con esa presión que me obliga a exceder velocidad, planificar bien, evitar el consumo de alcohol o drogas previo a jornadas de conducción, cuidar al peatón y al ciclista, ser prudente en la vía, cuidar el respeto por las señales de tránsito, en fin, o sea, miren todos los elementos que se amarran a una mala decisión. Entonces, equipo, nada, hasta aquí no me resta sino decirles que gracias. Espero que el tema les haya servido. Ya por allí María Luisa nos ha compartido el link de asistencia. Vamos a volver a repetirlo. Por aquí ya, exacto. Nuevamente voy a poner aquí el link. Este link final, María Luisa, vamos a mirar de qué es. Yo lo volví a repetir, ingresen al último link. Este link, exacto, este link ya tiene aquí un tema de preguntas. Entonces nos pregunta, nombre completo. Bueno, aquí, no sé cómo se llame usted. Documento de identificación, no sé si su cédula es un 234, colóquela, por favor, datos verídicos, corroborables con bases de datos. Indique si es falso o verdadero. En la responsabilidad civil, ¿se puede llegar a pagar por los daños físicos o las afectaciones morales de las víctimas? ¿Sí o no? Entonces recuerden, la parte civil, ¿qué era lo que hacía? Recuerden que en la movilidad hay 4 pilares: lo laboral, lo civil, que es el billete, la parte penal, que es pagar con cárcel o pena privativa, y la parte administrativa, que es responder por multas o sanciones a la autoridad competente. Entonces, en la parte civil, ¿se responde a las víctimas por dinero? Ay, hombre, como dice el vallenato. Verdadero. Muy bien. Esa es la única con la que les voy a ayudar. La responsabilidad civil es aquella que tengo con las autoridades, se debe pagar con cárcel u obliga al responsable de un accidente a pagar por daños causados a un tercero, la que usted considere. Cuando ocurre un accidente de tránsito, indistintamente si es de origen laboral o común, ¿quién inicialmente debe cubrir los gastos asistenciales de las víctimas? Creo que eso ya quedó claro, sí o sí, siempre se debe activar esa figura. No lo voy a decir cuál es, pero siempre debe entrar en un evento de tránsito. La responsabilidad administrativa es aquella que, volvamos aquí a la gráfica, ¿cuál es la administrativa? Ah, sí, la de las autoridades de tránsito. Entonces la marca por multas y sanciones. Y por último, es la responsabilidad que se asume con el Estado colombiano por el incumplimiento de su legislación, la cual se puede pagar con pena privativa de la libertad. Si estamos hablando de pena privativa, sí o sí estamos hablando del concepto penal. Equipo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Háganmela saber, por favor. Opiniones del espacio. Por mi lado todo está claro. Listo, yo hermano, súper, gracias. Claro como el agua del río Cauca en verano o en invierno, hermano.
¿De qué ciudad Ibey nos escribe, nos contesta? Yo desde ¿Desde dónde Ibey? Qué pena, no te escuché. de Cali. Ah, hermano, listo, súper, súper bien. Vale, súper. Vale.